Hola niñas y niños, bienvenidos a otra clase de apoyar el diagnóstico en cuarentena. Hoy vamos a ver el instrumental que se usa para hacer cirugía, ¿sí? En odontología normalmente se hacen cirugías sencillas y cirugías complejas, ¿sí? Eh, entonces hoy vamos a aprender los nombres de los diferentes instrumentos que se usan. Primero, para hacer una cirugía uno siempre debe anestesiar, ¿sí? Entonces, al anestesiar uno usa normalmente la jeringa cárpula, la cárpula y la aguja, ¿sí? ¿Qué hay que saber de la jeringa cárpula? La jeringa cárpula, ustedes normalmente la que más se encuentran en todos los consultorios es una metálica, ¿sí? A veces viene plástica o de pasta. Y esta tiene distintas formas de cargarse, es decir, de meter la cárpula. La cárpula es el tubito en donde viene la anestesia, ¿sí? Ese tubito normalmente viene, las diferencias pueden ser, digamos, ustedes leen y dicen mepivacaína o normalmente bupivacaína. Normalmente ustedes deben mirar si dice que tiene vasoconstrictor o si no tiene vasoconstrictor, ¿sí? Normalmente esa es la diferencia. El vasoconstrictor, el que tenga vasoconstrictor va a ayudar a que el campo operatorio no haya tanto sangrado, y si no tiene vasoconstrictor pues puede que haya un poquito más de sangrado. Realmente no es que la una haga que el campo esté súper seco y la otra de una hemorragia, no, las diferencias son leves pero pues ayuda, ¿sí? Normalmente a las personas que tienen problemas cardíacos o del corazón o hipertensión no se les tiende a poner anestesia con vasoconstrictor. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen que el poner un vasoconstrictor no va a alterar en nada la patología, ni va a hacer que a alguien le dé un infarto, cosas así, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo uno se acostumbre a trabajar y del conocimiento que uno tenga respecto a esa anestesia, a esa cárpula con ese líquido anestésico, ¿sí? Entonces, normalmente uno, la jeringa cárpula, entonces la carga con esos tubitos de anestesia y hay tres formas de cargarla, ¿sí? Normalmente la más normal es que uno coge la jeringa y mete el tubo de anestesia por un ladito, ¿sí? Uno lo mete primero hacia adelante y al entrar luego sí lo mete y lo encaja, ¿sí? La otra forma, hay unas que uno en la parte del émbolo, uno ala el émbolo y se abre como si fuera una escopeta, ¿sí? Queda abierto y uno mete por ahí el anestubo o el tubo de anestesia. Y la otra es de desenroscar, uno desenrosca, mete el tubo y vuelve y enrosca, ¿sí? Eso lo digo porque van a encontrar diferentes tipos de jeringas. Ya lo había dicho creo que en alguna clase anterior, pero pues ahorita lo estoy retomando y de pronto ampliándolo un poquito más, si lo había dicho como muy en general en un video anterior. Otra cosa, siempre deben preguntar de pronto si en el consultorio tienen un solo tipo de anestésico y un solo tipo de agujas, pues simplemente usan ese. Pero hay lugares en donde manejan diferentes tipos de jeringas, ¿sí? La jeringa, o la de jeringa no, de aguja. La agujita, normalmente en odontología la aguja es mucho más delgada que la aguja normal que usan cuando estamos enfermos para aplicarnos algún medicamento. En odontología las agujitas son de un calibre bien, bien delgadito porque la boca es muy delicada y lo que vamos a hacer es en zonas determinadas y muy pequeñas, entonces y el tejido es mucho más suave, entonces una aguja de menor calibre entra perfectamente, ¿sí? Si el tejido fuera grueso como la piel y tuviera que penetrar, puede que de pronto la aguja se partiera, ¿sí? Pero en odontología la mucosa es bien delicada, es bien suavecita para entrar, entonces por eso el grosor de las agujas es delgado. Sin embargo, hay diferentes diámetros, ¿sí? Entonces, dependiendo de la casa comercial, uno encuentra los diámetros, pero siempre van a estar como entre 27 y 32, ¿sí?
27 o 28 quiere decir que la aguja tiene una luz mucho más ancha, más grande, ¿sí? Es decir, esa aguja va a ser más grande. Y un 30, un 32 quiere decir que la luz de esa aguja va a ser más chiquita y por ende esa aguja va a ser más delgada, ¿sí? Al ser más delgada puede que el paciente la sienta menos, por ende uno casi siempre usa agujitas las más delgadas que hay, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al ser delgadita también existe el riesgo de que se fracture. Entonces, si uno no tiene mucha pericia aplicando anestesia o la va a aplicar en una zona muy posterior y que requiere hacer como cierta curvatura, normalmente usa agujas tipo 27-28, ¿sí? Que tienen un grosor mayor y no se van a quebrar cuando uno haga como la curvita. En los niños normalmente sí se usan de calibre chiquito, es decir, una 30 a una 32, porque pues el tejido de los niños es mucho más suavecito, las zonas están como más cercanas y no toca ir hasta por allá lejos a encontrar cierta zona fisiológica donde anestesiar. Entonces normalmente los niños, si ustedes trabajan con un odontopediatra, siempre van a encontrar jeringas calibre 32. Y otra cosa es que también las jeringas vienen cortas o largas, ¿sí? Las cortas es cuando uno va a poner anestesia en una zona específica, fácil de ubicar, ¿sí? Y que tiene que nomás ponerle y listo. Las largas son normalmente cuando uno tiene que poner anestesiar, digamos, cuando tiene que anestesiar troncular la parte, digamos, del dentario posterior, digamos, por allá detrás de la tercera molar. Esa es una zona donde uno anestesia normalmente cuando va a sacar molares. Ahí la aguja tiene normalmente que ser larga, porque si no es larga puede que la aguja no llegue al lugar en donde uno debe anestesiar, ¿sí? Entonces, normalmente en esos casos la aguja es larga. Entonces ustedes siempre pregunten qué tipo de aguja necesitan, si ven que hay una variedad de agujas. Y normalmente las agujas en un sellito que trae, ahí dice si son, dicen el calibre y dice si son cortas o son largas. Ya después ustedes aprenden a diferenciar la corta de la larga porque la corta se ve más chiquita y la larga se ve más larga, ¿sí? Pero pues siempre pregunten y revisen si hay variedad. Eso es como en toda la jeringa cárpula, que es una de las cosas que deben poner cuando se va a hacer anestesia, porque uno siempre debe anestesiar para hacer una cirugía, ¿sí? Ahora, normalmente también debe haber un básico fijo y entonces ya elementos propios de la cirugía, el primero que deben poner o el primero que normalmente se usa según el protocolo es el periostótomo o sindesmótomo, ¿sí? El periostótomo o sindesmótomo es como hay algo en odontología que se llama 7A, ¿sí? Una espátula 7A. Se parece mucho a una espátula 7A. La 7A es una espátula que uno usa para calentar cerita, ¿sí? El periostótomo medio se parece, tiene una forma muy similar, entonces ustedes deben aprender a diferenciarlo. Sin embargo, pues obviamente el periostótomo tiene un perfil como mucho más delicado y el periostótomo se usa es la parte principal de la cirugía cuando uno va a extraer un diente y sirve como para ayudar a desinsertar la encía del diente. ¿Sí? Ese es como el primer paso. No rompe unas pequeñas fibritas que hay al comienzo y separa la encía del diente un poco. Básicamente para eso sirve ese periostótomo o sindesmótomo, tiene esos dos nombres. Después de el periostótomo o sindesmótomo, lo que uno viene con lo que uno empieza es con el elevador, ¿sí? El elevador viene de diferentes grosores, por decirlo así, ¿sí? Entonces hay un elevador, se llama elevador recto. Y normalmente los elevadores ustedes van a ver que tienen un mango, que es donde uno lo agarra, donde uno lo sujeta. Los elevadores muchos tienen la parte donde uno lo sujeta, van a ver que algunos son lisos, pero tienen como ciertas líneas que ayudan a que uno tenga un mejor agarre. Otros tienden a ser como rugosos en esa parte. Todo lo que ustedes vean que tiene como franjas o líneas es para que uno
para que uno lo agarre mucho mejor y no se resbale, ¿sí? Entonces normalmente el elevador recto es algo que uno usa, y en la punta, la parte activa de ese elevador, la parte activa puede ser ancha, media o estrecha, ¿sí? Ancha, ustedes van a ver que es un elevador que es grande en la punta. No, pues no grandotote, pero sí es grande en comparación con un estrecho. Un estrecho es bien delgadito. Eso depende de cómo uno lo vaya a usar, ¿sí? De la práctica o la pericia que tenga el odontólogo que está haciendo la exodoncia. Algunos se acostumbran a usar recto, estrecho, otros ancho, otros medio. Eso depende también del que no tengan en el consultorio. Entonces, pero es necesario que sepan que existen todas esas diferencias, porque puede que en algún momento estén en una práctica y algún odontólogo esté haciendo una exodoncia y les diga, ay, búsqueme un elevador más estrecho que este que estoy usando, ¿sí? Entonces ya ustedes saben, miran el que está usando el odontólogo y le pasan uno más estrecho, y saben a qué está haciendo el referencia. Entonces y el recto normalmente sirve para luxar. Uno normalmente cuando mete ese elevador empieza como a hacer palanquita para que él empiece como a desinsertarse y a luxarse, ¿sí? Es decir, como a separarse ya la encía, el diente del hueso, ¿sí? Y se rompan esas fibras y entonces el diente se luxe. Normalmente los elevadores tienen una parte cóncava y una parte convexa. La parte cóncava siempre va a ir pegada hacia el diente que uno está sacando, y la parte convexa o conveja va a ir pegada hacia el hueso. Y bueno, el elevador sirve normalmente para luxar. Entonces, ese es el elevador recto. Hay también elevador apical. El elevador apical ya no va a ser recto, sino que va a tener como una curva, va a tener una ligera curva. Puede que sea derecha o puede que sea izquierda, dependiendo de cómo uno necesite mover esa raíz. Y normalmente se usa para sacar restos radiculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso se llama apical. Ya les dije que la palabra apical significaba raíz en un video anterior, ¿sí? Entonces se llama elevador apical, siempre que lo vean que tiene esa formita es porque saca raíces. El otro tipo de elevador es el elevador de bandera o de banderola, ¿sí? Ustedes van a ver que la parte activa de ese elevador tiene una formita como una banderita, un banderín. Por eso se llama banderola. Y también viene derecho o viene izquierdo, dependiendo de hacia donde uno quiera mover la raíz. Normalmente siempre se usan para dientes que tienen 2 o 3 o más raíces, ¿sí? Un diente con una raíz, uno normalmente nunca usa un elevador de banderola, siempre lo usa para dientes que tienen 2 raíces y que necesita sacar esas raíces, ¿sí? Entonces para eso usa el de banderola. Esos son los tipos de elevadores, ¿sí? Y lo que les digo, se usan es para luxar, para como que medio, hacer que ya el diente se desprenda. Y posteriormente ya se usan los forceps. Los forceps son esos que todo el mundo llama alicates, que parecen alicates. Y los forceps son los que hacen propiamente la exodoncia, ¿sí? Es con los que uno realmente hace el movimiento y saca el diente. Normalmente ellos, los forceps, tienen la punta, se le llaman valvas, ¿sí? Y van a ver que todos los forceps tienen valvas diferentes, unas valvas más rectas, unas valvas más curvas, unas mucho más curvas, unas más gruesas, unas más delgadas. Eso depende del diente que uno va a sacar. Pero acuérdense que esas puntas se llaman valvas. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento les digan, hágame el favor y revise las valvas de ese forceps porque tienen óxido ahí, ¿sí? Entonces ustedes como que valvas, que son valvas, ¿sí? Entonces por eso les digo que revisen que sepan que son valvas, entonces es la parte como activa del forceps como tal, ¿sí? Ahí a veces se acumula, eso a veces se oxida porque pues es como acanalado, tiene cierta formita, y entonces hace que ahí se acumulen muchas veces hipoclorito, que restos de algún jabón, cosas así, y empieza a oxidarse. Entonces los forceps sí van a ver que hay un montón. Yo les voy a nombrar ahorita los que más se usan, sin embargo hay otros números y otros tipos.
Normalmente los que más se usan son, digamos, 150. Siempre que ustedes cogen un faucet y miran un faucet, el faucet tiene, lo que les digo, una parte de un mango donde uno lo agarra, y normalmente esa parte donde uno lo agarra tiene como unas rugosidades para uno poder sujetarlo mejor, ¿sí? Y que cuando uno está haciendo el movimiento no se le vaya a uno a resbalar o soltar el faucet. Y normalmente ahí en ese mango al final o por detrás dice el número del faucet, ¿sí? Entonces digamos el faucet 150. El faucet 150 tiene normalmente las valvas rectas o mirando un poquito hacia arriba. Eso quiere decir que es un faucet para dientes superiores. Es un faucet que se usa normalmente es para sacar incisivos, caninos y segundos premolares, ¿sí? ¿Por qué? Por la formita que tienen las valvas. Si ustedes miran un faucet 151, en el faucet 151 las valvas van a estar mirando hacia abajo porque es para dientes inferiores. Entonces ustedes ponen el faucet y el faucet queda con las valvas mirando hacia abajo, como 90 grados casi, o bueno, una angulación que va hacia abajo. Eso quiere decir que es para dientes inferiores. Y si miran en el mango, normalmente ahí dice el número 151. Hay otro tipo de faucet, digamos 17, 24. Digamos, hay uno que tiene forma de cuerno de vaca. Le dicen el cuerno de vaca. Porque tiene las valvas bastante puntudas, ¿sí? Así como los cuernos de una vaca. Entonces, ese normalmente siempre se usa, es para dientes que tienen dos raíces. ¿Por qué? Porque lo que hace es, digamos, estas son dos raíces y uno coge el faucet y lo mete acá. Entonces, lo saca mucho más fácil, ¿sí? Porque las valvas entran en medio de esas dos raíces y ayuda a sacar el diente mejor. Normalmente nadie les va a pedir un faucet cuerno vaca para sacar un diente que tenga tres raíces o para un diente de una sola raíz. No, ese normalmente se usa es como tiene esa formita para entrar en medio de esas dos raíces y poderlo sacar, ¿sí? El otro faucet que es muy común es el 69. El faucet 69 tiene unas valvas muy largas, son bien alargadas. Y normalmente se usa para sacar, precisamente son alargadas para poder sacar restos radiculares. A veces uno ve la raíz allá al fondo y quiere intentar sacarla, o bueno, abajo si es inferior y quiere intentar sacarla y no puede con el faucet que tiene. Entonces, o luxa y ya casi que está ahí, pero nada le permite a uno agarrar y con un 69 uno lo mete y normalmente puede sacar la raíz porque las valvas son alargaditas, son bien larguitas, como ven. Entonces, y hay uno que también se llama, es el 65. El 65, bueno, el 69 normalmente se usa para raíces de dientes posteriores, es decir, de premolares para atrás, sean superiores o sean inferiores. Y el 65 normalmente es como una versión de un 69, pero para dientes anteriores, es decir, para caninos y para incisivos. Esos las dos la característica principal es que sus valvas son alargadas, ¿sí? Y al ser alargadas permiten agarrar la raíz que esté allá metida bien al fondo y que con un faucet normal, los faucets normales a veces tienen las puntas, las valvas como achatadas, entonces por eso uno no alcanza a agarrarlas. Otra cosa, después ya obviamente cuando uno termina la exodoncia, a veces limpia el huequito en donde estaba el diente, el hueco que queda cuando uno saca el diente se llama alveolo, ¿sí? Normalmente uno hace curetaje de ese alveolo y lo hace con algo que se llama cureta de Lucas. La cureta de Lucas es como una cucharita, ¿sí? Pero es una cucharita como angulada y con eso uno raspa y saca, digamos, si había un exceso o había una pequeña lesión en el lápiz, uno limpia, termina de remover la lesión que hay allá abajo, promueve como la irrigación sanguínea allá abajo del alveolo y listo, cicatriza, se ayuda a que se forme el coágulo de sangre, ¿sí? A veces se hace curetaje con esa cureta de Lucas y posteriormente a eso uno pone una esponjita, normalmente son unos cuadraditos de esponjitas que se llaman esponjitas de gelaptán, y esos cuadraditos chiquitos uno los mete ahí en el alveolo y ellos ayudan a formar el coágulo de sangre, que no se desestabilice
y a cicatrizar mucho mejor, ¿sí? Esos cuadritos, cubitos, deben ustedes ser cuidadosos porque ellos vienen ya esterilizados, pero que no se les vaya a caer cuando le estén pasando cosas así, porque esos cubitos son costosos. Entonces uno los pone porque ayudan a cicatrizar muy bien, ayuda a evitar problemas de hemorragias. Entonces evitan muchos problemas, entonces uno los pone por prevención, ¿sí? Y para que el paciente le cicatrice muy bien, pero pues son costosos. Entonces cuando los pasen tengan cuidado de no ir a botarlos, porque se botó y uno como lo ve como inofensivo, como algo tan chiquito, no se imagina que cueste tanto. Entonces tengan cuidado con eso. Normalmente, a veces, uno deja que el alvéolo quede así y cicatrice, normal, sin suturar, ¿sí? Cuando algo cicatriza natural, sin uno ponerle una sutura, cicatriza a veces mucho mejor que cuando uno pone sutura, ¿sí? Entonces normalmente por eso uno a veces deja sin suturar. Uno cree que suturando evita que se meta comida, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué no me suturaron? Me hubiese encerrado, ahora se me va a meter ahí comida. No, normalmente si uno pone esa esponjita, ahí eso se cierra inmediatamente y ahí no se va a meter comida, a no ser que uno se vaya a poner a comer cosas durísimas ahí mismo. Y normalmente después de una exodoncia uno ordena dieta líquida o dieta blanda, entonces nunca nada se le va a meter allá. Pero uno piensa eso, ¿sí? Entonces pues es normal que lo piense. Entonces normalmente para suturar el odontólogo pide sutura y pide la pinza para suturar, ¿sí? En cuanto a la sutura, hay dos tipos de sutura, ¿sí? Hay una sutura que es reabsorbible y una sutura que no es reabsorbible. Lo ideal sería suturar con sutura reabsorbible, es decir, que el mismo organismo se encarga del proceso de hidrólisis y de que esa sutura desaparezca sola, ¿sí? Y que el paciente no tenga que ir a un control, ni que tenga que uno de pronto anestesiarle para poder quitarle esa sutura y que no le vaya a molestar. Pero puede ser que se suture con sutura no reabsorbible, no es malo, también se hace, es más económica, la sutura reabsorbible es mucho más costosa, la sutura no reabsorbible no es tan costosa, y bueno, eso es lo que ustedes deben saber, la diferencia entre que hay una sutura reabsorbible y una no reabsorbible. También en el empaque dice qué tipo de sutura es. Y las agujas, normalmente en odontología las agujas son un semicírculo, ¿sí? Son como una semiluna, son una cosita así como circular, pero por la mitad, un semicírculo, porque eso permite pues suturar mucho más fácil. Y la aguja, la pinza porta aguja para poder suturar, ¿sí? Eso es normalmente lo que uno usa para hacer una exodoncia normal. Ahora, muchas veces uno también usa, digamos, si es una cirugía un poco más compleja, va a necesitar cortar encía o levantar un colgajo. Levantar un colgajo es, digamos, cortar un pedazo de encía, cortar otro pedazo de encía y levantar ese pedazo, todo ese pedacito, levantarlo, ¿sí? Cuando uno levanta ese pedacito de encía que queda, se llama colgajo, ¿sí? Cuando uno necesita levantar colgajos, porque necesita hacer una cirugía más compleja para de pronto un diente que está retenido, cosas así, obviamente necesita usar mangos de bisturí. En odontología normalmente se usan mangos de bisturí Bar Parker número 13, ¿sí? ¿Por qué se usa ese mango de bisturí? Porque ese mango de bisturí permite poner diferentes tipos de hojas, ¿sí? Uno ve el manguito, pero ese manguito tiene la punta tiene como una ranurita en donde uno ensarta la hoja, ¿sí? Del bisturí. Hay hojas desde la 10 a la 15. Cada hoja, la 10 tiene una forma, la 11 una forma, la 12 una forma, la 13 una forma, la 14 una forma y la 15 una forma. De la 10 a la 15 las formas varían drásticamente, ¿sí? Una es bien recta, otra es bien angulada, otra es curvita. Entonces uno puede jugar con ese mango de bisturí. Si uno, y normalmente entonces esas son las hojas que uno usa en odontología. ¿Por qué? Porque son las más delgaditas, ¿sí? Los cortes son bien finos. Ya si uno no tiene un mango de bisturí Bar Parker número 3 y tiene un mango de bisturí, digamos, número 4,
El número 4 tiene hojas de la 20 a la 23, pero las hojas 20 a la 23 normalmente son más gruesas, entonces el corte va a ser mucho más, va a ser menos delicado, ¿sí? Entonces, siempre en odontología, en casi todos los consultorios, el mango de bisturí que hay es número 3. Y el número de hoja, pues ya uno lo lee en la hoja del bisturí. La hoja del bisturí normalmente viene en un empaque que está esterilizado y ahí dice el número de la hoja. Y lo que les digo, tienen diferentes formas, dependiendo de lo que uno vaya a realizar, ¿sí? Entonces ustedes siempre lean y dependiendo del número que les pida el doctor, pues ustedes es el que ponen. Si no, si hay simplemente todo el tiempo trabaja con la número 11, pues será porque eso tiene un montón de 11 y esa es con la que ya está acostumbrado a trabajar, entonces simplemente la ponen. La forma de ponerla, deben fijarse en que la cosita elevada de metal que hay ahí, uno ensarta la hoja de bisturí, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en práctica para que vean que a veces eso a uno le da, se le dificulta probar, ponerlo. Eso en cuanto al mango de bisturí. Ahora, normalmente en las cirugías que son, y bueno, eso se desecha, esas hojas de bisturí se desechan en algo que se llama guardián, ¿sí? El guardián es un dispositivo plástico en donde uno echa todo lo cortopunzante, es decir, agujas de jeringa cárpula y hojas de bisturí, las deposita ahí. Y luego de un tiempo ya se los llevan las personas que recogen los residuos biológicos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se hace una cirugía de campo abierto, una cirugía que es más compleja que una exodoncia simple, a veces se usan telas, campos quirúrgicos, ¿sí? Entonces le ponen al paciente, lo tapan acá, lo tapan acá, lo tapan, todo el paciente está tapado y lo único que queda abierto es la boca, el resto está tapado y entonces a veces se necesitan unas pinzas de campo que ayudan a sujetar los pedacitos de tela que hay por ahí, ¿sí? Son unas pinzas, ustedes las van a ver porque se diferencian mucho porque son únicas, o sea, eso en boca no quedaría jamás, es muy grande, pero si las llegan a ver, pues son para eso y son para sujetar precisamente pues tela, ¿sí? Tela quirúrgica. Hay otras pinzas que se llaman pinzas de transferencia, que normalmente son para uno no tocar con las manos, sino que ellas están siempre limpias, están siempre metidas como en una solución desinfectante, entonces cuando uno las saca pues ellas están limpias y uno lo que hace es agarrar con las pinzas y pasa de un lado para otro, ¿sí? Hace como esto, las agarra, estas son, digamos que estas son las valvas de la pinza, entonces uno agarra y lo pasa para acá y la deja ahí, ¿sí? Entonces esas se llaman pinzas de transferencia, si las llegan a ver. Hay algo que a veces en odontología, a las personas en odontología la exodoncia es muy posterior. Las personas hay personas que no abren bien la boca o hay personas que se cansan de tener la boca abierta, entonces uno les pone algo que se llama bloque de mordida, ¿sí? Que es un pedacito como de caucho que viene acá, es como un gato, y ahí va abriendo la boca. Eso ayuda a que el paciente tenga la boca abierta todo el tiempo y que el paciente no vea la mandíbula para ningún lado, ¿sí? Porque el paciente también se cansa. En cambio, con el bloque de mordida ahí, okay, y más bien hasta él descansa porque él puede morder y el bloque de mordida no deja que él cierre la boca, entonces también le ayuda a relajar la musculatura porque también para el paciente es cansón la cirugía. Pero normalmente a los bloques de mordida se les pone, ellos vienen con un agujerito por el que se pasa seda dental y uno lo amarra a cualquier parte, digamos, normalmente yo siempre les digo a la oreja porque pues es como lo más cercano, ¿sí? Para que el paciente de pronto no se lo trague. Es muy raro que un paciente se lo trague o se lo pase o se atragante con él, pero pues para eso es el huequito que trae el bloque de mordida, para evitar eso. Otra cosa, las pinzas. Las pinzas no, las fresas. En cirugía normalmente se usa algo que se llama pinza seca, ¿sí? En odontología siempre se va a usar pieza de alta, ¿sí? Y se usa normalmente para cortar hueso o para cortar, hacer odontosección, es decir, dividir un diente. La fresa se crea, ¿sí? Esta formita tiene la fresa se crea y ella pues ayuda a cortar el diente y a cortar hueso cuando uno a veces necesita.
También existe algo que se llama lima para hueso. La lima para hueso ayuda a regularizar hueso, ¿sí? A veces uno hace exodoncias y hay zonas donde queda como el hueso con espículas o con puntas, entonces pues uno no lo debe dejar ahí porque con el tiempo eso le puede empezar a fastidiar al paciente, o el paciente se toca y siente que le duele. Entonces uno regula con la lima para hueso esa zona y deja el huesito redondeado. La pinza gubia, también cuando uno ve que quedan puntas así como muy grandes que van a quedar haciendo, le van a causar dolor al paciente o van a dejar el hueso como muy irregular, hay una pinza que se llama pinza gubia que sirve para cortar el hueso y regularizarlo. Entonces uno corta con la pinza gubia el pedazo de hueso que está como regular y luego con la lima lija ese hueso, ¿sí? Y lo deja bien regulado. Hay otras pinzas que también van a ver que se llaman pinzas Adson, ¿sí? Las pinzas Adson normalmente uno cuando está haciendo cirugía necesita que de pronto alguien le ayude a sostener un colgajo o cosas así porque necesita usar las dos manos. Entonces ustedes como auxiliares normalmente deben, cuando uno está haciendo una cirugía, auxiliarlo a uno primero con el inyector quirúrgico, absorbiendo y quitando donde hay sangre o mucha saliva y uno no puede ver bien, ¿sí? Ir limpiando la zona y que uno pueda trabajar y ver mejor. Y además, muchas veces uno les pide que con la pinza Adson sostenga el tejido en donde uno está trabajando, que le ayude a levantar ese tejido, ¿sí? La pinza Adson normalmente viene como con muelitas o sin muelitas, ¿sí? Con dientes o sin dientes. Si es con dientes es porque lo que ustedes están agarrando o sujetando es grueso, grande. Pero si es algo muy delicado como un colgajo, normalmente se agarra con pinzas Adson sin dientes, es decir, unas pincitas planas con las que uno sostiene, ¿sí? Porque el tejido es delicado y lo puede desgarrar. Entonces, normalmente con esas pincitas sin dientes es que uno agarra y retrae el tejido mientras el odontólogo trabaja, ¿sí? Y hay otras que se llaman pinzas hemostáticas o pinzas Kelly. Normalmente en odontología casi no se usan, a no ser que estén haciendo una cirugía con un cirujano maxilofacial o una cirugía mucho más compleja, porque son hemostáticas. Entonces es cuando hay vasos sanguíneos que está causando de pronto una hemorragia, con esas pinzas se presionan y ellas causan hemostasia y ayudan a detener la hemorragia, ¿sí? Entonces esas son muy raras, las van a ver porque normalmente cuando vemos odontología no las piden, pero casi no las usamos a no ser que el odontólogo se dedique a hacer cirugías o sea un cirujano maxilofacial, ¿sí? Eso es como en, en grandes rasgos el material de cirugía. Normalmente en cirugía también se usan más que algodones, se usan sus gasas. ¿Por qué? Porque los algodones dejan muchas veces como pelucita, ¿sí? En cambio la gasa no. La gasa siempre queda, uno la agarra y no quedan pedazos allá, siempre viene completa. Entonces normalmente en odontología siempre se va a dejar gasa. A los pacientes normalmente siempre después de una exodoncia se les pone gasa, ¿sí? Digamos uno les dice, esas gasas deben estar, por lo general siempre están esterilizadas y están en unos paqueticos, y uno entonces se la pone al paciente y le dice que muerda esa gasa. Después de unos 15-20 minutos el paciente ya siente que está llena de saliva, pero la idea es que la mantenga ahí lo más que pueda. Es decir, si la tiene ahí una hora, así ya la gasa esté súper llena de saliva y sienta que ya no le está haciendo presión, es bueno que la tenga porque le va a ayudar a formar el coágulo de sangre y a que le cicatrice bien, ¿sí? Si el paciente, esa es una de las indicaciones, a los pacientes después de las exodoncias o de las extracciones se les dice que no cojan a escupir. Hay pacientes que cogen y escupen y escupen. El escupir genera presión en el alveolo y puede hacer que ese coagulito de sangre que ya se formó en ese alveolo, en ese huequito en donde estaba el diente, el escupir puede hacer que ese coágulo de sangre se desaloje de ese hueco, de ese alveolo, y puede que cause una hemorragia, ¿sí? Entonces por eso es que uno de los pacientes les dice que no escupan. Una vez se hace la exodoncia, si el paciente quiere escupir, se le dice listo, escupa, porque hay veces quedan con esa sensación
fea, de que quieren escupir, entonces uno le dice, bueno, escupa. Pero ya una vez escupe, ya al paciente se le pone la gasa y no debería escupir. Se le pone la gasa, una horita con esa gasa ahí, a pesar de que ya esté llena de saliva, a la gasa ahí. Y después, si después de la hora la puede botar y ya ahí al menos el coágulo de sangre se formó bien. Se les debe también decir que no pueden hacer buches con nada. Los pacientes tienden a hacer buches con sal, a hacer buches con Listerine, a hacer buches con de todo, ¿sí? Los primeros días el paciente no debe hacer buches para que ese coágulo de sangre cicatrice, ayude a cicatrizar bien, ¿sí? Si el paciente coge a hacer buches, esos movimientos de agua ahí en la boca pueden entrar en ese alveolo y hacer que ese coágulo se desaloje y le puede dar una hemorragia. Entonces pues al día siguiente de la exodoncia llegar que ay no me para de sangrar, ay no me para de sangrar. Normalmente eso pasa por eso y el paciente no dice la verdad y luego uno es el que se preocupa de por qué el paciente le habrá dado una hemorragia, ¿sí? Entonces normalmente el paciente siempre debe evitar hacer ejercicio, debe evitar agachar la cabeza, debe estarse siempre quietico después de una exodoncia y la dieta debe ser blanda. Otra recomendación importante es que tomen cositas frías o se pongan hielo. Las primeras horas después de la exodoncia, las personas salen de la consulta y se van con la mano así y se tapan, ¿sí? Al ponerse uno la mano en la zona genera calor y el calor más bien genera vasodilatación y hace que más bien ahí se inflame. Si uno se pusiera más bien algo frío, el frío genera vasoconstricción y ayuda a que ahí no se inflame, ¿sí? Entonces el paciente una vez llega a la casa puede ponerse una toallita fría con hielito o si tienen unas cositas que venden hoy en día como en gel que uno se pone y las mete en el congelador y cuando las saca están fritas, ponerse eso. Cualquier cosa fría que uno se ponga en la zona en donde le hicieron la exodoncia va a ayudar a que no se inflame. Si se pone en calor va a ayudar a que la vasodilatación genere más bien inflamación, ¿sí? Y normalmente, lo que les digo, que no hagan buches, que se cepillen normal la boca y ya. Buches por ahí después del quinto día, ¿sí? Tercer, cuarto, quinto día. Ya después del tercer día ya en medio del coágulo está bien formado y ya no va a haber problema. Pero sí los 3 primeros días son vitales para que el paciente no haga buches. Pueden hacer muchas veces buches después del tercer, cuarto día. Con caléndula. La caléndula es muy buena para cicatrizar, ayuda a cicatrizar súper rápido y además ayuda pues a que no se generen infecciones en la zona, ¿sí? Pero después del tercer o cuarto día, ¿sí? Los primeros días no es bueno hacer buches. Bueno, eso en cuanto a cirugía. Si tienen alguna duda, anótenla para que cuando estemos en clase me la hagan y poder pues responderla. ¿Listo? Ya, nos vemos en una próxima clase.